Hola hermano, Dios te bendiga en este día, que has dispuesto tu corazón para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta clase de la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, hoy vamos a entrar al capítulo número 12. Ya casi estamos en la parte final de esta carta. Y vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias porque tú nos has traído hasta este momento, hasta este día, oh Dios. Y gracias porque tenemos de tu gracia, tenemos esa parte de que tú nos has ayudado, tú nos has prosperado en nuestro trabajo, en la obra de nuestras manos. Y oh Señor, te agradecemos por cada una de tus bendiciones. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Ayúdanos a entender, a comprender, a saber más de ti, Señor, que es el objetivo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y queremos conocerte. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a comenzar este tiempo en esta hora, en esta parte. Vamos a continuar en esta parte de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, estamos ya en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Okay? Y vamos a entrar ahora, o seguimos con la parte de la defensa del ministerio de Pablo, pero ahora en otra parte, ¿no? Porque una de las cosas que tienen los falsos es lo que hoy llamamos el misticismo. ¿Qué cosa es el misticismo? Bueno, que ellos presumen que tienen una revelación más elevada. ¿Okay? Generalmente los falsos presumen que tienen una revelación que nadie tiene, que tienen una algo más allá. Entonces, los falsos así son, hermanos. Son gente que piensa que tiene un conocimiento que nadie más tiene. Y eso se le llama misticismo. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a este capítulo. Y dice ahí, ¿qué podemos decir como introducción? Bueno, dos puntos importantes. La visión especial de Pablo y sus problemas físicos, ambos son tratados en el mismo contexto. Posiblemente ambos sucedieron 14 años previos a Tarso. Y otro punto que podemos decir es que Pablo sigue con su sarcasmo, que lo vamos a ver en otros versículos como el verso 11, el verso 13, el verso 15. Tal como lo hizo en versos anteriores, y seguimos aquí con ese punto de defender el evangelio que era atacado a través del ministerio de Pablo, que a través de ser atacado en la persona de Pablo. ¿Okay? Por eso dijimos que Pablo inicia una defensa de su ministerio, no porque siempre se debe defender el ministerio, sino más bien porque
el evangelio estaba siendo estorbado por causa de estos falsos. ¿Okay? Entonces vamos a entrar a este capítulo 12, verso número 1. Le vemos ahí como título no inspirado, el aguijón en la carne. Dice, y ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Recordemos que Pablo viene hablando sobre o ironizando sobre cosas que los falsos tanto presumen, ¿no? Son hebreos, yo también. Son hijos, son apóstoles de Cristo, pues también yo, ¿no? Son ministros de Dios, como si estuviera loco hablo, pues yo también, ¿no? Y empezó a hablar sobre todos los sufrimientos que ha pasado por el Evangelio, ¿no? Por el Evangelio. Todas esas vivencias que ha tenido por el Evangelio. Es lo que él está argumentando, ¿no? Y ahora Pablo dice que va a hablar de cosas que él también ha vivido con respecto a la visión de Jesucristo. Pero dense cuenta, hermanos. Lo que él está haciendo en este capítulo o en estos versos es poner estas cosas de tal manera que no sea tomado como lo que los falsos dicen. O sea, dicen, o sea, como te lo dijo, los falsos siempre se caracterizan porque ellos tratan de poner o tratan de hacer ver que ellos tienen algo que los demás no. Pues Pablo dice, no, o sea, yo no tengo nada que envidiarles, ¿no? Yo no tengo nada que así como que estar así, wow, ¿no? De todo lo que hacen, ¿no? No, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, yo simplemente predico el evangelio, pero eso no quiere decir que no haya tenido experiencias con Dios de tal manera que pues esto que Dios no me haya hablado, ¿no? No. O sea, yo también tengo esas experiencias. Y Pablo va a dar esto, hermanos. Pero esto no es el Evangelio. ¿A qué me refiero? No podemos basar el Evangelio o podemos basar la visión de una congregación o podemos basar la voluntad de Dios en una experiencia personal. ¿Por qué? Porque las experiencias personales, hermanos, tienen un objetivo no para guiar a la iglesia, sino para confirmar ciertas cosas que Dios quiere hacer a tu vida. ¿Okay? O sea, no va por ahí de pensar que Dios te hace soñar cosas porque quiere que prediques eso en la iglesia. Eso no puede ser. Pablo en este momento está defendiendo su ministerio y está contraargumentando cosas que los falsos estaban diciendo o poniendo enfrente de la congregación como evidencia de que ellos eran siervos de Dios, ¿no? Experiencias personales. Y Pablo les dice, pues bueno, si ustedes dicen eso, pues yo tengo más experiencias, ¿no? Entonces seguimos ahí. Dice allí el verso, hablando de este verso, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Dice ahí, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Traducción viviente, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mí pensar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Visiones y revelaciones. Dos palabras aquí interesantes. Aquí la palabra visiones significa una aparición. Algo que por decir vio Josué, que vio Moisés. ¿Ok? A eso se refiere una visión. O sea, que tú vas en el camino y de repente ves algo. A eso se refiere. Y una revelación es algo que estaba oculto, como si estuviera detrás de una
cortina y de repente se hace visible, ¿no? Un ejemplo de ello es cuando hacían los concursos no, pues ¿qué puerta eliges, ¿no? Y entonces salía el número, ¿no? ¿Qué puerta eliges? ¿La número 2? ¿La número 1? Entonces, no, pues yo elijo la número 2, ¿no? Y entonces él decía, bueno, eligió la número 2, ¿estás seguro? Y toda la cosa. Y entonces él decía, sí, estoy seguro. Y entonces se hacía la revelación, se levantaba el telón. Y entonces se hacía ¿cómo se llama? La revelación de lo que había detrás de eso. A eso se refiere. Entonces, revelación tiene que ver, hermanos, con descubrir algo o ver algo más certeramente, algo que de por sí estaba allí, pero que estaba oculto. ¿Ok? Ya no hay revelaciones, hermanos. ¿Ok? Ya no hay revelaciones. ¿Por qué ya no? Porque la última revelación de Dios fue Jesucristo. Entonces ya no hay revelaciones, ya no hay que nuevos libros, que nuevas doctrinas, ya no hay. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay? Iluminación. Dios ilumina nuestra mente, Dios ilumina nuestro pensamiento para que entendamos lo revelado. ¿Ok? Dios ilumina nuestra mente, Dios ilumina nuestro corazón para que entendamos lo revelado. ¿Ok? Entonces ya no hay más de que no, pues aquí a lo mejor algunas personas lo dicen de una manera mal. O sea, no es que estén mal, sino que a veces hablan cosas que están mal, o sea, que está mal aplicado, ¿no? Muchas veces dicen, es que Dios me reveló, y está mal dicho. Pero no por eso es un falso, a lo mejor lo que él quiere decir es que Dios le hizo entender, que se llama iluminación, ¿ok? Pero a lo mejor a veces la gente habla de esa manera. Continuamos, versículo número 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, hace 14 años, versículo, traducción viviente, fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Vean cómo Pablo trata de no verse él tan inmiscuido. Y hermano, esto es algo que es difícil de hacer. Porque lamentablemente, pues la gente quiere ser aplaudida. La gente quiere ser reconocida. La gente quiere ser elevada. ¿Ok? Y más va a ser elevado pues cuando tienes ese tipo de visiones, ese tipo de revelaciones, este tipo de experiencias, ¿no? Personales. Pero hermano, sí, cuando yo te sugiero que cuando vayas a hablar de cosas que te sucedieron a ti, hables en tercera persona. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque así la gloria no te la llevas tú. Recuerda que no se trata de ti, se trata de Cristo, se trata del Evangelio, se trata de la gloria de Dios. De eso se trata. No se trata de ti. ¿Ok? Entonces, aquí obviamente se está refiriendo a él mismo. El verso 7 nos lo dice. Y se dice que esta revelación sucedió en el año 42 después de Cristo. Porque esta carta se escribió en el año 56. ¿Ok? Entonces, más o menos se cree que este suceso sucedió en el año 42. Pablo está tomando en esta expresión lo que Pablo había aprendido a través del judaísmo, donde el alma y el cuerpo van juntas y que cuando mueres se separan. ¿Cuál es el tercer cielo? Bueno, lo que la Biblia nos muestra es que Dios habita en otra dimensión. O sea, no significa que hay tres cielos, hermanos. O sea, tercer cielo, lo que Pablo da a entender es que Dios habita en otra dimensión. Porque muchos han dicho, bueno, el primer cielo es la atmósfera, ¿no? El segundo cielo es la Vía Láctea, ¿no? O el universo. Y el tercer cielo es donde está Dios. Miren, no hay evidencia de eso. Lo que podemos decir es que Pablo lo que se está refiriendo está hablando en una expresión de tal manera que él pueda decir que Dios está en otro tipo de plano. ¿Ok? O sea, al hablar Pablo de que
fue al tercer cielo, está diciendo que Dios está en otro plano, ¿no? Entonces, este incidente no se puede identificar positivamente en los acontecimientos registrados en la carrera de Pablo, aunque algunos piensan que esto pudo suceder cuando fue apedreado y dejado por muerto en Listra. Recuerden que en Listra se levantó una turba contra Pablo y lo apedrearon. Y al apedrearlo, dice que lo dejaron medio muerto. Muchos creen que sí murió. Y fue allí donde fue llevado al tercer cielo. Muchos creen que fue allí. No se sabe con certeza. Y no tiene mucha importancia. ¿Ok? No tiene mucha importancia el que sea o identifiquemos cuando sucedió este suceso. Ahora, otra cosa. Hoy en día muchos, fíjense, o sea, Pablo se fue al tercer cielo y a mí me interesa saber lo que hay en el cielo. A mí sí me interesa. Pero es increíble que hoy muchos hablan más de que fueron al infierno. De que fueron al infierno a ver los sufrimientos del infierno. Pues yo no entiendo por qué Dios daría ese tipo de revelación si tú no vas a ahí. O sea, a lo mejor yo le diría, pues a lo mejor esa revelación es para ti misma o para ti mismo, que a lo mejor pues vas para allá, ¿no? Y Dios te dijo que pues si no te arrepientes te vas para allá. No, es que Dios me dijo que eligiera a la iglesia. O sea, ¿por qué o sea, no tiene ninguna razón de ser. O sea, es como si yo hablara mucho de la selva lacandona cuando tú ni siquiera vas a ir ningún de allí. Pues está bien la información, pero hablar de una manera en que casi tú vas a ir para allá, pues como que creo que no tiene ningún sentido. Versículos 3 y 4. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les dado al hombre expresar. Algo inefable significa algo que no puedo explicarlo. No puedo explicarlo. No tengo palabras el cómo explicarlo. ¿Saben dónde sucede mucho esto, hermanos? Cuando tienes que identificar sabores. Y dense cuenta, el hombre tiene que tener un punto de referencia. ¿Okay? El hombre tiene que tener un punto de referencia. ¿A qué me refiero? Si yo te digo, las nubes son como el algodón, tú tienes que tener en la mente cómo es el algodón. Cómo es el algodón. Pero ser algo inefable es que imagínate que tienes a un ciego de nacimiento, que no ha visto muchas cosas, que no ha visto nada, no sabe los colores, no sabe cómo es un árbol, o sea, él palpa, y a través del tacto, él idea en su mente cómo son las cosas. ¿Ok? Pero, si yo le quisiera explicar cómo es el cielo, cómo es el oxígeno, el nitrógeno, tendría que utilizar algo que él conozca, pero como es ciego, no conoce nada. Físicamente no lo conoce. Y entonces, lo que yo le pueda decir, o sea, es algo inefable, o sea, no, es algo inexplicable. Que no lo puedo explicar porque no tiene un punto de referencia. Entonces, eso es increíble, porque yo he escuchado a algunos que van al cielo supuestamente y expresan como que y dan un punto de referencia diciendo es que todo es como el oro. A ver, cuando Juan habla de todas, ¿no? De beriglo, carbunclo, ónice, amatista, y las calles eran de oro. No es oro en sí, no es oro en sí. ¿A qué me refiero? ¿A que se contradice? No. Juan, al ver la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, él toma como referencia las piedras del efod del sacerdocio, porque el efod del sacerdocio tenía ónice, amatista, carbunclo, ágata, o sea, todas esas piedras las conocía Juan.
Y entonces, cuando ve los colores en el cielo, pues su referencia es esa. Esa es su referencia. Y obviamente nombra esas cosas como referencia. O sea, como que mirando hacia ese punto para que nos demos cuenta de más o menos cómo es. Pero tú piensas que las calles son de oro. O sea, Dios no pudo haber creado otro elemento. No, no, no. O sea, es que la Nueva Jerusalén era tan brillante, tan hermosa, que lo más preciado para el ser humano es el oro. Entonces nos quiere dar a entender que esa ciudad es algo tan hermoso, tan preciado, tan sorprendente, que con lo que lo puedo comparar es con el oro. Pero no está hecho de oro. Entonces la gente que se va supuestamente al cielo empieza a hablar de que todo está hecho de oro y que hay muchos árboles frutales y bla 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 bla. Y obviamente pues podemos entender eso porque tenemos un punto de referencia. Pero Pablo no tiene manera cómo expresarlo. ¿Saben por qué? Porque el cielo es algo más sublime que lo que él conoce. Y nada de lo que él conoce es un punto de referencia para hablar del cielo. Ese es el punto, hermanos. Por eso dice, fui llevado al cielo, dice traducción viviente, y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. O sea, se le permite contar en el sentido de que no, que está prohibido, que no podría porque no tiene un punto de referencia. No tiene un punto de referencia como decirte, es que mira, lo que yo vi es comparado con. No, no. Otra vez se los digo, Juan cuando habla de los colores, que la amatista, que el carbunclo, que la ágata, que todo eso tiene como referencia el efod del sacerdote. Porque el efod del sacerdote tenía 12 piedras. Y obviamente Juan las conocía. Y al ver la gloria reflejada en Jesucristo, pues obviamente tiene como referencia eso. Pero no significa que así sea. ¿Por qué? Porque son cosas más elevadas. Son cosas más elevadas que son, o sea, no tenemos un punto de referencia para expresarlo. Verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice ahí, de esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. O sea, eso es lo que hacen los falsos. ¿Cuál? Que tienen supuestamente experiencias y tienen supuestamente que fueron llevados a no sé dónde y que tocaron el río Jordán y que tocaron el río Éufrates y que por aquí pasó Moisés y que, o sea, muchas cosas que se fueron a Tierra Santa y allí empezaron a tener revelaciones así muy grandes, ¿no? Supuestamente ellos. Pero de eso se jactan. Se jactan de muchas cosas, ¿no? Que ya tomaron agua del Siloé, como lo hizo Jesucristo. Entonces empiezan a argumentar muchas cosas, hermanos, que rayan en lo ridículo. ¿Okay? Que rayan en lo ridículo. Y obviamente no tienen ninguna razón de hacer. O sea, hermanos, no es para eso que Dios permite que tengas cierta experiencia. No es para eso. Y lamentablemente hoy en día pues muchos se han dejado llevar, ¿no? por estos falsos, porque pues piensan que tienen un conocimiento más elevado que lo que a lo mejor escuchan en la congregación. Porque a lo mejor Dios le habló en el baño, Dios le habló en la regadera, Dios le habló en no sé dónde. ¿Okay? Y obviamente pues la gente se deja a veces impresionar por ese tipo de cosas. ¿Okay? Aquí la palabra debilidad significa en mi fragilidad, en mi enfermedad. Pablo está diciendo que en él no hay que gloriarse, sino en su debilidad, porque en esa debilidad viene la dependencia de Dios.
La manifestación de Dios a mi vida no es para que mi carne se exalte, hermanos, sino para que nos humillemos delante de Dios y nos vamos a humillar. Si nos vamos a humillar, debemos humillarnos en nuestra debilidad. Y esto habla en nuestra dependencia de Dios. ¿Ok? Nuestra dependencia de Dios. Seguimos allí, versículo número 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, o sea, no estoy hablando una mentira, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, eso pondría estorbo al evangelio y otra cosa, pondría la mirada de la gente en mi persona y no en Cristo. O sea, por eso les digo, hermanos, esas revelaciones no son el evangelio. No son el evangelio. ¿Por qué? Bueno, pues porque sencillamente hace que la gente ponga su mirada en tu persona. Hace que la gente ponga su mirada en lo que vayas a decir, o si a lo mejor en esta prédica cuentas alguna experiencia personal y la gente está ansiosa por escuchar, si tuviste alguna experiencia, que por escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces, yo no estoy diciendo que tal vez no tengamos alguna experiencia personal. Tal vez la tenemos. Yo he tenido experiencias personales con Dios. Pero no voy a contar aquí, no voy a llenarte un video de mis experiencias personales. ¿Por qué? Porque eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que Dios nos está marcando que debamos predicar, que debamos creer, que debamos estar cimentados. No es en eso, hermanos. No es en eso. Es en Cristo. Entonces, seguimos allí. Versículo número 7. Versículo número 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca en sobremanera. Traducción viviente. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviese orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Aquí la palabra aguijón, en este pasaje, versículo número 7, aguijón, significa algo que te causa una discapacidad. Algo que tiene una punta donde es como si, ¿cómo explicártelo? Es como si tuvieras una espina. Si te ha pasado que tienes una espina en el dedo o en la mano y te duele cuando esa zona pasa o tu otra mano o pasas por una superficie, sientes como un punzón y es incómodo. Y buscas la manera de quitártelo. ¿Por qué? Porque es incómodo. Tú tratas de ignorarlo, pero es incómodo. A eso se está refiriendo Pablo. No se sabe con certeza a qué se refiere Pablo. Dios mismo le está dando un aguijón para que lo abofetee, para que no se enaltezca en sobremanera. Es decir, que Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe la medida de la disciplina que requerimos. Un hombre dijo esto: el hombre en Cristo está a salvo en presencia de Dios al escuchar las intraducibles palabras pronunciadas en el paraíso, pero necesita una espina en su carne al volver a la tierra, porque la carne en él se jactaría de su experiencia paradisíaca. Un hombre en Cristo está a salvo en presencia de Dios al escuchar las intraducibles palabras pronunciadas en el paraíso, pero
necesita una espina en su carne al volver a la tierra, porque la carne en él se jactaría de su experiencia paradisíaca. No se sabe con certeza a qué se refiere Pablo. Algunos hablan de que el aguijón tiene que ver con sus ojos, tomado de Gálatas, cuando el punto por el cual fue a esas partes de Galacia fue porque había médicos allí que iban a tratar un mal en sus ojos, y por eso dicen que el aguijón en Pablo eran sus ojos. Otros creen que el aguijón de Pablo era la persecución, que no lo dejaba estar tranquilo, y por lo tanto cuando Pablo rogaba que tuviera un momento de paz, o sea, no podía establecerse en algún lugar por un tiempo. ¿Por qué? Porque se establecía un momento, predicaba el evangelio y se levantaba persecución. Y después se iba a otro lugar y se estaba un momento y se levantaba persecución. Por eso se dice que un mensajero de Satanás. O sea, que era una persona que no lo dejaba en paz. A eso se refiere. O sea, Pablo lo que está diciendo es que hay personas que en verdad buscaban su mal y no lo dejaban en paz, y Pablo quería un poco de descanso. Pablo quería un poco de descanso y le dice a Dios: Señor, pues quítalo, ¿no? O sea, apártalo de mí, ya no quiero que esta persona me ande persiguiendo porque me siento cansado. Y Dios le dice: bástate mi gracia. O sea, es necesario esto. No se sabe con certeza, hermano. Pero lo que sí entendemos acá es que a grande responsabilidad necesitamos un mayor freno. Que no es lo mismo frenar un auto de 500 kilos y tienes a lo mejor unos frenos de tambor, unos frenos de pasta o unos frenos de disco, a frenar un camión que va a ser una tonelada. No es lo mismo, hermano, se requiere otro tipo de mecanismos. Lo mismo pasa aquí. Pablo, sí, tuvo esta revelación, pero tuvo que pagar un precio por saber más de Dios. Que Dios te bendiga y nos veremos la siguiente semana. Bendiciones.